Bienvenidos nuevamente, ¿cómo estamos? Qué bueno volverlos a ver otra vez, qué bueno que le diste play porque esto es bien importante, bien importante. Las tres cosas que no debes hacer cuando tus perros se pelean. ¿Cuáles son esas tres? Primero que nada, recuerda esto, la primera cosa que no debes hacer cuando tus perros se pelean, gritar. Yo sé. Como humanos es normal, la primera reacción es gritamos, ¡hey! Lo que estamos haciendo es escalando la situación, ¿ok? Escalando la situación. Entonces, me vas a decir, pero es que es difícil no gritar. Sí, yo entiendo, pero acostúmbrate que estás viviendo con un animal, entonces acostúmbrate a mantener tu energía a nivel medio para todo. Recuerda esto, el problema es grande o pequeño acuerdo a tu reacción. ¿Ok? Entonces, de la manera que reacciones, así vas a hacer el problema. Entonces, lo primero, lo que no debes hacer es gritar. Tus perros están peleando, vas para allá, los agarras. Mira, tengo acá estos. Tus perros están peleando, entonces lo que haces es nada más. Puedes llegar rápido, pero en energía calmada. Están peleándose, agarras, separas. ¿Ok? Acostás. Si son grandes, separás. Y buscar la manera de que se acuesten. Todo esto lo tienes que hacer calmado. Todo esto lo haces calmado. Hasta que los tengas acostados de una manera así. Y ahí los mantienes por un rato. Y bajas tus energías. Trata de buscar la manera de respirar. No trates. Busca la manera de respirar. Mientras estás haciendo esto. Que se calmen. Que se calmen completamente. Lo que no debes hacer es gritar. Número 1. ¿Ok? No debes gritar. Pase lo que pase, no grites. Llega ya con energía en el medio, calmado, y ¡pum! Los separás. Segundo, separarlos físicamente y completamente del lugar. No separé los perros que se acaban de pelear. Así se odien y así si es la primera pelea. Si es la primera pelea. ¿Ok? No los separé. Mucha gente lo que hace es que separa uno en un cuarto, el otro en otro cuarto. Y de aquí en adelante la vida cambió. Porque ahorita se acaban de pelear. Se acaban de dar duro. Separás y pones uno en un cuarto, otro en otro cuarto. Y lo que vas a crear, lo que vas a generar es una mentalidad de guerra, de conflicto. De que cada vez que se vean tiene que pasar eso. Y entonces el humano tiene que actuar y ponerlos separados. El perro no entiende como vos lo entendés. Vos lo entendés como, ok, para evitar, vamos a hacer esto, vamos a separarlos. Y acabas de cambiar toda la mentalidad del perro. Entonces, la próxima vez que me vea, tengo que... con este. Ok, entonces, número 1, no grites, ¿verdad? Ya lo dijimos, no grites, ya dijimos por qué, no escales la situación. Ok, número 2, separar los perros, pero no completamente, no en cada cuarto ni nada. Separarlos hasta que se hayan calmado. Separás. Ya cuando se hayan calmado, ok, ya puedes dejarlos ir. Si es la primera pelea que se dio, ok. Te dije tres cosas. Que no debes de hacer. Ya te dije la 1, la 2, la número 3. La más importante. La número 3 es la más importante porque nuevamente como humanos tenemos reacciones. Reaccionamos a las situaciones. Y sucede mucho. Lo he visto. Cometemos el error que cuando vemos la pelea y vemos que uno le va ganando al otro, ¿ok? Entonces agarramos, separamos y le pegamos al que iba ganando. ¿Por qué? Porque queremos algo justo. Porque queremos que ninguno de nuestros perros se pelee. Porque los queremos y todo. No, está bien, yo te entiendo esa parte. Pero viste la pelea en el momento justo cuando uno de los dos iba ganando. Entonces cuando uno de los dos iba ganando, veniste y fuiste en contra de este. Eso no funciona para nada. Eso no funciona. Ahí no estás siendo un juez, no estás siendo un líder, no estás siendo la persona que está a cargo, no estás representando nada. Estás más bien estás representando a alguien confundido, a alguien que no sabe lo que está pasando. ¿Ok? Entonces, no le pegues a ninguno de los perros. No debes pegarle a tus perros por nada.
que con un periódico, que te van a decir un montón de historias, te van a decir un montón de nonsense, un montón de cosas que no tienen sentido, que con un periódico que le hables recio, que no sé qué. No, recuerda que para ser líder no necesitas ser el más bravo, ni el más enojón, ni el nada de eso. Con que estés seguro de lo que estás haciendo, con que estés calmado a la hora de que lo hagas, con que sigas respirando, es difícil. Es bien fácil que se hace bien difícil. Así, se hace bien complicado para muchas personas. Pero esas son las 3 cosas que no tenés que hacer. ¿Ok? Número 1, vamos a recalcarla nuevamente para que se te quede. Número 1, no grites al momento de la pelea. Solo anda ya calmado y separás. Número 2, no separes completamente de un cuarto a otro y que no se vuelvan a ver otra vez. No hagas eso. Número 3, no le pegues al perro. No le pegues al perro porque primero que nada, y a quien quiera que le vas a enseñar este video, decirle esto, primero que nada te ves idiota pegándole al perro. ¿Por qué? Porque estás confuso vos y está confuso el perro de lo que estás haciendo. Vos no sabes lo que pasó. Ahora te voy a explicar por qué. Porque si la pelea se dio, si la pelea entre tus perros se dio, es un llamado de atención para vos. Para vos. Solamente para vos. ¿Sabes por qué? Porque dejaste de ser líder en alguna área. Ahora sí, ¿verdad? Ahora te recordás cuando le pegaste al perro, ahora te recordás, pero fuiste vos el que falló. El perro no. El perro te estuvo dando señales y cuando tu perro se peleó, por primera vez se pelearon y yo no sé qué pasó, viven juntos y siempre han estado juntos, esto que el perro te dio señales desde hace tiempos. Vos no las supiste leer. Ok, ¿qué tipo de señales te pudo haber dado el perro que no supiste leer? Te dio señales como cuando lo sacas a caminar, lo llevas al frente. Entonces el perro lleva el pecho de fuera. Este no lo representa bien. Vamos con este. El perro lleva el pecho de fuera. ¿Ok? Esa es una de las señales. Entonces cada vez que alguien se acerca a vos, el perro está en modo protectivo. Levanta las orejas. Porque vos lo estás llevando adelante. Porque vos lo dejas que salga primero de la casa. Estás fallando como líder. Estás abriendo una puerta donde el perro va a ser el líder. Entonces de ahora en adelante te va a cuidar. Te va a cuidar. Entonces, se peleó con el mismo perro de la casa y ahora no se pueden ni ver. Claro que sí. Porque vos abriste esa puerta. Ahora, ¿por qué tienes que llegar ahí y separarlos en silencio? Porque vas a ser un líder. Vas a comenzar a recuperar ese liderazgo que perdiste. Esa puerta que abriste. Ahora vas a empezar a cerrar y a traer todo de regreso. Entonces, por eso, no le pegues al perro porque vos sos el culpable de esto. El perro te dio señales desde hace ratos y no las pudiste leer, no las leíste, no las viste. Otra cosa, el perro te vino diciendo desde hace rato que iba a pelear con el otro, ¿sí? Cuando el otro se metía mucho en el espacio. Por ejemplo, estás con uno de tus perros acá y el otro viene también a querer ser mimado. Entonces todo el mundo lo que hace es esto porque en las caricaturas eso es lo que nos enseñan. Tal vez es muy claro el video, tal vez debería parar aquí y ya no seguir hablando, pero es que la verdad lo hemos aprendido de la televisión, donde los niños comienzan, abrazan a los dos perritos y todo eso. O sea, tenés un perro acá, vos sos el líder, estás jugando con tu perro, estás acariciando a tu perro, el otro quiere venir a jugar, no porque yo no lo pedí, yo no lo invité. Entonces ahorita lo que va a hacer es que, mira, acá hay un círculo. Mira, acá hay un círculo. Es que la cámara me quedó arriba, pero mira, acá hay un círculo. Y tu perro viene a interrumpir un círculo, a quebrar un círculo, a romper un círculo. Me estoy explicando en eso. Entonces cuando rompe este círculo, este perro tiene que reaccionar. Este perro por instinto va a reaccionar. Espero que esto te esté quedando claro, porque o sea, es bastante importante. Vamos a mover la cámara un poco. Ahí está. Ok, tenemos acá. Estoy jugando con mi perro. Ok, estoy jugando con mi perro, acá. Viene el otro a romper un círculo que ya está establecido, de espacio personal. Viene y lo rompe y se quiere meter. En la caricatura vas a hacer esto, pero en vida real no. En vida real va a hacer esto. Esto es lo que va a pasar. ¿Ok? Entonces, estas señales te las vino dando desde hace ratos. Te vino diciendo, hey, yo soy el líder. Hey, me dejaste ser líder allá afuera, ahora voy a ser líder aquí también. Entonces comienza a romper las reglas de la casa, comienza a romper todo eso, pero no lo viste, ahora lo estás aprendiendo. Y de ahora en adelante no le vas a pegar a tus perros, por nada, ni por esto que pueda suceder. ¿Ok? Entonces volvamos a lo mismo, se rompió el círculo, va a haber una pelea. ¿Por qué? Porque rompió el espacio personal. Si tu perro viene para acá, hey, no.
No ahorita, porque yo estoy jugando con este. Cuando termines de jugar, ok, puedes poner este a un lado, eso, ok, seguir con tu vida. ¿Viste que no le puse atención? Eso es liderazgo. Eso es liderazgo. Y vas a jugar con el perro cuando vos querrás. No te sientas mal porque le dijiste no. No te sientas mal porque le dijiste no a tu perro. No es despreciar. No es despreciar porque a todos los tenés que querer como número 2. Número 1 vos. Número 2 los perros. ¿Ok? Entonces, no es despreciarlo. Es simplemente. Y cuando veas que tu perro, que le dijiste que no, va y se acuesta por ahí un ladito, tranquilito, completamente tranquilo, entonces puedes ir y acariciarlo, jugar con él si querés. Perfecto, porque lo hizo bien, ¿ok? Porque lo hizo bien. Vas y lo acaricias cuando está completamente relajado, no cuando venía con el alboroto a romper un círculo que había aquí, porque esto se va a hacer pelea. Esto va a ser pelea. Entonces muchos me van a decir, ay sí, pero yo pongo mis 2 perritos y todo. Sí, vos los pones. Pero cuando ellos se invitan solos, ese es el problema. Cuando ellos se invitan solos, es porque están rompiendo la cadena de liderazgo. Y si sos líder aquí, sos líder aquí, sos líder aquí, sos líder aquí, y de repente ¡pac!, rompen la cadena de liderazgo. ¿Sí me explico? O sea, que te quede claro esto porque quiero que te quede claro. Quiero que te quede claro porque no es bueno que le pegues a tu perro porque se peleó con el otro y porque cuando vos viste, él iba ganando. Supongamos que estás jugando con tu perro. Vamos a imitarlo otra vez. Mira, estás jugando con tu perro. Tipo caricatura, quiere venir a meterse. Rompe el círculo personal. Está muy cerca del otro. Eso es una pelea segura. Se comienzan a pelear y cuando vos ves, esta pelea está dándose de esta manera. El que rompió el espacio personal está dando. Vas y corregís y le pegás. El perro se queda confuso. Ok, ¿por qué la corrección? ¿Por el espacio personal o porque le estaba pegando al otro? Nuevamente, se están peleando, y al que le rompieron el espacio personal está ganando. Vas, corregís y le pegás al que está ganando. Porque es que no tiene que ser justo. Porque ya el otro ya llevó y esto, aquello. Este tuvo la culpa. Este empezó. ¿Ok? Pero ¿quién realmente es el culpable de estos dos? Sos vos. Como dueños, somos nosotros. ¿Por qué? Porque dejamos que se abriera la puerta del liderazgo y que todo el mundo entrara y saliera. Al que le deberías de pegar es a vos. Así es. Vos deberías de pegar. Entonces, lo importante es no gritar, separás, dejarlos, haces que se acuesten, pum, uno al lado de otro, no tan cerca obviamente. Ya cuando estén completamente relajados, que se levanten y que se vayan. Se vayan para su lado, por cualquier lado. Si es primera pelea, ¿ok? No los separes, no los pongas en cuartos separados. No les pegues. A ninguno. Pégate vos, porque vos fuiste el que dejó que esto pasara. No viste las señales. Entonces, otra señal que tenés que estar atento es una mirada. Una mirada del perro. Solo una mirada. Estás acá y sabe que aquel viene. Una mirada nada más y eso puede altercar, hacer que la situación se vuelva un altercado. Interesante, ¿verdad? O sea, te doy un segundo así para que lo proceses, porque está súper interesante, porque suele suceder, porque sucede bastante y porque por último terminamos separando a un perro. O sea, uno tiene que estar en la sala, el otro en el cuarto, porque lo que pasó, no nos dimos cuenta de las señales que nos estaba dando. No nos dimos cuenta. ¿Ok? Entonces, ahorita te pongo esta imagen de esta situación donde este perro viene. Pero hay veces también donde el más mimado es el que genera la situación. Que el perro anda solo conmigo, duerme conmigo y es bonito y la cosa. Y entonces, y lo quiero mucho y todo. Y iba pasando el perro más viejo de la casa y ¡boom! Lo atacó. Sí, lo atacó, obviamente, porque es el más pequeño, es el más joven, es el más bonito. Historias tontas. Todos los perros son bonitos. Que te quede claro. Es el más bonito, es el más joven y entonces lo consiento. Entonces lo dejan que se suba, lo dejan que ladre, lo dejan que muerda los dedos, lo dejan que haga todo lo que quiera hacer. Entonces camina y obviamente cuando camina va adelante. Si lo dejan hacer todo, le están abriendo la puerta del liderazgo diciéndole: aquí no hay líder, vos sos el líder. Entonces el perro comienza a defender su territorio por instinto. Pasa el viejo de la casa y ¡ay!, lo ataca. ¿Por qué? Porque está protegiendo al humano tonto que le da puerta abierta para todo lo que quiera hacer.
te doy un segundo para que lo proceses, ¿viste? Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, después te preguntas, se pelearon de la nada, se pegaron unos días y se pelearon y no sé qué hacer. O sea, el problema no fue ahorita. Eso se viene dando desde hace ratos. Cuando recoges al perro del suelo, porque es el más pequeño, el más bonito y todo, y entonces el otro viene sucio de la calle o el otro está sucio por algo, ay no, que no lo toque. Eso genera peleas porque estás poniendo a este perro arriba del otro como una posición jerárquica, entonces este se siente el líder ahora de la manada. Espero que esto te esté quedando claro porque es bien interesante y suele suceder todo el tiempo en todas las casas porque es un error bien común. Ok, entonces ya tienes 3 cosas que no debes hacer, pero ya sabes qué hacer. O sea, tener las 3 que no y qué podés hacer en cambio. Entonces espero que esta información la acapares, la aprecies, porque es súper importante y porque me ha tomado tiempo recaudarla, recopilarla y con mucho gusto la comparto. Con mucho gusto, de veras, porque no quiero que se siga malinterpretando los perros y se les siga golpeando y pegando y eso, por errores humanos. Siempre es culpa del dueño, no es culpa del perro, no, porque el perro, recordad nuevamente, decidió seguirnos. De todos los animales, el perro decidió seguirnos, y entonces el perro está dispuesto a hacer lo que nosotros le digamos. Sí, procesalo, ¿viste? Entonces el perro está dispuesto a hacer todo lo que nosotros le digamos y el perro nos entiende de esta manera. Lo dejas que vaya adelante caminando, lo dejas que se suba a la cama por sí solo. No es que no sea que sea malo que se suba a la cama, es que por sí solo tiene que ser invitado. Lo dejas que haga todas las cosas sin invitación. Entonces el perro cree que él es el líder, entiende. Considera que lo que vos querés es que él sea líder y por eso él actúa de esta manera. ¿Culpa de quién es? Analízalo. Boom. Del humano, del dueño, que te quede claro, ¿ok? Ya sabes las 3 cosas que no debes hacer y obviamente las que debes hacer. Dale like, suscríbete, compartíselo a esa persona que le pega al perro cuando hace algo malo, que enseñale y decirle que digo yo que se ve tonto y estúpido pegándole al perro, que se ve tonta y pegándole a un perro, que no debe ser así, que la culpa es del dueño, que la culpa es siempre del humano. Mostráselo, es así como pasa, ¿ok? Hasta la próxima, se cuidan.